Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Joran van der Sloot, el jugador de póker y sus dos crímenes conectados por una misma fecha. El holandés mató a dos mujeres el mismo día, pero con 5 años de diferencia. Por supuesto que está muerta. Aquella afirmación tiraba por tierra todas las mentiras que Joran van der Sloot había vertido desde que Natalee desapareció en 2005. Hasta entonces, el jugador de póker confirmó que había estado con ella en la playa la noche de autos, pero que él había regresado solo al hotel y que la joven había decidido dar un paseo. Sin embargo, a lo largo de la confesión, el holandés también detalló pormenorizadamente cómo se deshizo del cuerpo de su víctima. Pero había un grave problema. El testimonio había sido grabado con cámara oculta por un confidente bajo los efectos de la marihuana. Por tanto, el fiscal determinó la inadmisibilidad del vídeo e imposibilitó la detención del sospechoso por falta de pruebas. 5 años después del primer crimen, Sloot volvió a matar. El niño díscolo. Joran Andreas Petrus van der Sloot nació el 6 de agosto de 1987 en Arnhem, Países Bajos, pero cuando tenía 3 años, la familia prefirió cambiar Europa por la pequeña isla de Aruba, situada en el Mar Caribe y perteneciente a las Antillas holandesas. Allí sus padres, Paulus y Anita, se dedicaban a la abogacía y a la enseñanza respectivamente, y ofrecieron a sus hijos, Joran tenía 2 hermanos más, la mejor educación posible. Los pequeños acudían al Colegio Internacional de Aruba y, en el caso de Joran, el niño comenzó a destacar en disciplinas deportivas como el fútbol y el tenis, donde incluso ganó algún campeonato y, gracias a sus buenas calificaciones escolares, se convirtió en lo que llamaban un alumno de honor. A los 16 años tuvo su primera novia, un noviazgo fugaz que le llevó a mentir y a rebelarse contra la autoridad paterna. Por entonces, había dejado el hogar familiar, sus padres terminaron por acceder, para trasladarse a la casa de huéspedes que tenían en el jardín, lo que le permitió tener una mayor libertad de movimientos. Esto hizo que se iniciara en la noche de Aruba, principalmente en el mundo del juego y de los casinos. No podían vigilarme las 24 horas del día. Estaba muy feliz de que mis padres me permitieran tener privacidad. Para ser honesto, realmente lo necesitaba, porque comencé la pubertad bastante temprano, explicaba Joran sobre su independencia. En cuanto a sus estudios, el joven terminó el instituto, se matriculó en la universidad para hacer empresariales, pero abandonó las clases para trabajar en un restaurante. Sin rastro de Natalee. Como necesitaba dinero y no ganaba lo suficiente para sus apuestas, el muchacho terminó robándole a sus padres. En el momento en que Paulus y Anita se enteraron de los hurtos, decidieron enviar a su hijo a un psiquiatra. Era principios de 2005. Los siguientes meses, Joran acudió puntual a las sesiones y el profesional escribió varios informes de sus progresos inclusive. Pero algo no encajaba, porque a finales de mayo de ese mismo año, el joven cometió su primer asesinato sin que saltase ningún indicador durante la terapia. La víctima fue Natalee Ann Holloway, una estudiante de secundaria del colegio Mountain Brook, de Alabama, Estados Unidos, que llegó a Aruba a celebrar su viaje de fin de curso tras graduarse con honores. La noche del domingo 29 de mayo, la joven de 18 años, salió del Hotel Holiday Inn junto a otras compañeras de clase para pasarlo bien. Hacia la 1:30 de la madrugada del lunes 30, Natalee y su amiga Jessica decidieron regresar al hotel y, mientras esperaban al minibús, Natalee se marchó momentáneamente a comprar algo de comer. Cuando volvía a la parada, la alabameña se topó con un joven holandés que residía en la isla y con el que ya había coincidido en varias ocasiones en el hotel y el casino. Era Joran van der Sloot. Ambos charlaron animadamente y el lugareño se prestó a llevarla en su vehículo hasta el hotel junto a sus amigos, los hermanos Deepak y Satish Kalpoe, de 21 y 18 años. Natalee no volvió a aparecer jamás.
Ya por la mañana, los compañeros del Instituto Mountain Brook fueron personándose en el hall del hotel para coger el avión de vuelta a casa. Sin embargo, transcurrían los minutos y Natalie no daba señales. Varias de sus amigas entraron en su habitación, pero no había ni rastro de ella, solo estaba su ropa y el pasaporte. Entonces, se inició una búsqueda frenética por encontrarla y se interpuso una denuncia ante las autoridades. Su amiga Jessica relató a la policía lo ocurrido la noche anterior y cómo vio a su amiga subir al coche de alguien conocido. La ventana estaba baja, así que la vi perfectamente en la parte trasera del vehículo. Pensé, bueno, consiguió una manera de volver al hotel. En el coche iba el mismo chico que había conocido en el casino de nuestro hotel. No éramos íntimas amigas, pero esa noche la pasamos juntas. El joven en cuestión era Joran van der Sloot. Era tan simpático que no había motivo para no estar con él. No recuerdo a nadie especialmente con él, pero siempre estaba ahí. Y esa noche estuvo en el pub, 1000%. Lo vi, se lo conté infinidad de veces al FBI, explicó en otra ocasión la testigo. Varias de las amigas de Natalie llamaron a la madre que, junto a su marido y padrastro de la adolescente, cogieron un avión a Aruba para seguir de cerca la investigación. Desde el principio, Beth intuyó que el holandés estaba involucrado en la desaparición de su hija y, ante la inoperancia de los investigadores, la familia llevó adelante una investigación privada para esclarecer los hechos. Las primeras declaraciones del principal sospechoso fueron un despropósito. Joran confirmó haber estado con Natalie aquella noche, pero que tras una discusión habían regresado juntos al hotel. Aquello no se sostenía por ninguna parte ya que, tras el visionado de las cámaras de seguridad, la joven no salía a lo largo de la madrugada. A esto se sumó el testimonio de los hermanos Calpoe. Primero, declararon que habían llevado a Natalie al hotel. Después, que la acercaron hasta el faro, en Arashi Beach, porque quería ver a los tiburones. Luego, que se había ido sola a la playa. Incluso, que dejaron a Natalie y Joran en la playa y que el holandés la dejó dormida en la arena. Cada versión era más rocambolesca que la anterior y la familia Holloway se desesperaba por momentos. La situación de impotencia llegó a tal extremo, que llegaron a ofrecer varias recompensas económicas para quienes aportaran datos precisos de aquella noche. Porque de nada había servido la búsqueda oficial con un dispositivo de 50 soldados, 3 aviones F-16 dotados con un equipo de infrarrojos, buzos tácticos o agentes especiales del FBI. Todo resultó infructuoso. Además, las detenciones de Sloot y los hermanos Calpoe como sospechosos quedó en nada. Los agentes no hallaron una sola prueba que les involucrase en la desaparición de Natalie. Estaban en punto muerto. Los siguientes 3 años, la familia de Natalie publicó un par de libros sobre la trágica historia de la joven, uno de ellos escrito por su propia madre. Además, Beth creó la Fundación Internacional Viajes Seguros, una organización sin ánimo de lucro para que los turistas se encontrasen a salvo durante los viajes. Por su parte, Joran también se lanzó al mundo literario con la publicación de El caso Natalie Holloway, una obra escrita por la periodista Svetlana Vukojevic y en la que se recoge el testimonio del principal acusado en la desaparición de la norteamericana. Veo este libro como mi oportunidad de ser abierto y honesto sobre todo lo que ha sucedido, decía el joven para limpiar su imagen. La confesión. El 18 de diciembre de 2007, el caso de la desaparición de Natalie Holloway fue cerrado por falta de pruebas. Sin evidencias ni sospechosos, la policía prefirió dar carpetazo a esta historia. Pero 2 meses después, en febrero de 2008, el periodista holandés Peter R. de Vries contrató a un informante, Patrick van der Em, para conseguir una confesión del jugador de póker. Durante meses, Patrick se ganó la confianza de Joran hasta que logró grabar el momento en que relata cómo mató a Natalie. Por supuesto que está muerta. Todo terminó mejor de lo que nunca hubiera soñado, Patrick, porque nunca la encontraron. Porque si la hubieran encontrado yo estaría hundido en la mierda, se puede escuchar en las grabaciones, que todavía circulan por internet. Según Joran, estaban en los preliminares sexuales cuando Natalie empezó a temblar y, no se movió más.
Trató de reanimarla, pero no pudo hacer nada. Entonces, llamó a un amigo para deshacerse del cuerpo, me dijo que tenía un bote, la levantamos y la subimos al bote. Esta persona me aconsejó que fuese por la mañana al instituto y me comportara con normalidad por si descubrían que faltaba la chica. Me di cuenta de que tenía razón, que tenía que actuar normal. Y pensé ir al casino para que así las cámaras me registraran. Mientras Horan ideaba su coartada, el amigo navegaba hacia mar abierto con el cadáver de Natalie a bordo. 2 millas después, la tiró por la borda y volvió a casa. Me dijo que la iban a considerar desaparecida y que la buscarían. Pero que no iban a encontrar nada. La cadena de televisión RTL4 emitió la confesión de Sloot, pero, aunque el testimonio del principal sospechoso era claro, el holandés alegó que se lo había inventado todo por encontrarse bajo los efectos de la marihuana. Sin pruebas suficientes y sin posibilidad de que el vídeo se admitiese como evidencia, la justicia volvía al punto de partida. Estaban ante un callejón sin salida. El 29 de marzo de 2010, Horan contactó con la familia Holloway para extorsionarlos. Pidió $250,000 por revelar las circunstancias de la muerte de Natalie y la localización exacta donde estaba el cadáver. La madre informó al FBI de la extorsión, y la agencia estatal dio vía libre para que le pagaran electrónicamente un primer pago de $15,000, y un segundo abono de $10,000 en efectivo. Una vez que Horan tuvo el dinero, envió un correo electrónico asegurando que todo era mentira y emprendió su huida. La familia se había quedado sin dinero y sin las pruebas del delito. El hotel y Stephanie. Cuando el FBI informó de lo ocurrido, ya era tarde. La orden de detención internacional vía Interpol, donde se acusaba a Sloot de fraude electrónico y extorsión, se interpuso el 3 de junio. En aquel momento, el joven ya se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en Perú, donde iba a participar en un torneo internacional de póker. El domingo 30 de mayo, justo 5 años después de su primer crimen, Horan perpetró su segundo asesinato. El holandés entabló conversación con una estudiante de economía, Stephanie Tatiana Flores Ramírez, de 21 años, con la que ya había coincidido en el casino previamente. Hacia las 5:30 de la madrugada, la pareja subió a la habitación de Horan y se produjo un sanguinario altercado. Según el informe forense, la limeña murió como consecuencia de una hemorragia cerebral producida por una fractura de cuello. Es decir, la estrangularon. Basándonos en la versión de Horan, todo sucedió de la siguiente forma. Después del encuentro sexual, el holandés decidió salir a comprar un par de cafés. Pero cuando regresó, se encontró a Stephanie fisgando en su portátil y leyendo información sobre el asesinato de Natalie. Aquello le enfadó sobremanera, se inició una acalorada discusión y Horan le propinó violentos golpes en la cara y en la nuca. Luego, la estranguló con su camiseta hasta acabar con su vida. Acto seguido, robó los $5,000 que Stephanie había ganado en el casino, y huyó. Cada uno de los pasos del asesino y de su víctima, antes y después del crimen, fueron captados por las cámaras de videovigilancia del hotel. 2 días después, la recepcionista del hotel encontró a la chica, tirada en el suelo de espalda y las rodillas flexionadas hacia la pared. Sangraba por la nariz, por lo que me asusté y salí de ahí. A continuación, avisó a la policía, comenzó la búsqueda del huésped que se alojaba en dicha habitación y se emitió una orden de arresto para localizar al sospechoso en los pasos fronterizos. Desde el control de Chacayuta se informó que el 31 de mayo el holandés había cruzado por allí hacia Chile. Finalmente, el 3 de junio fue arrestado cuando trataba de llegar a Santiago en un taxi inmediatamente, fue deportado y entregado en un avión militar a las autoridades peruanas. Una vez en el país, se le designó un abogado de oficio. Ya le acusaron sin motivo de una muerte en el pasado. Ahora se ha convertido en el chivo expiatorio de otras sin explicar, llegó a justificar el letrado. El 7 de junio, el holandés, asesorado legalmente por su abogado, confesó el crimen con el único fin de conseguir una rebaja en la condena. El asesinato implicaba 35 años de prisión, mientras que el homicidio involuntario,
como alegó Horan, acarreaba entre los 6 y los 20 años de cárcel. Al día siguiente, se procedió a la reconstrucción del asesinato de Stephanie en la habitación de hotel y Horan se excusó: "Yo no quería hacerlo. La chica se introdujo en mi vida privada, ella no tenía ningún derecho. Me acerqué a ella y me golpeó. Estaba asustada, discutimos y trató de escapar. La agarré por el cuello y la golpeé". Además, para justificar los hechos delictivos, nuevamente alegó encontrarse bajo los efectos de la marihuana. En cuanto el crimen de Stephanie salió en los medios de comunicación, la sociedad peruana quedó devastada. La opinión pública empezó a pedir justicia y la prensa no dudó en tildar al acusado de monstruo, asesino en serie y psicópata. La situación era tan tensa que, en una ocasión, el acusado llegó a decir: "No confío en los medios, y realmente no me importa si los medios confían en mí o no". El juicio contra Joran van der Sloot, acusado de los delitos de asesinato con premeditación y de robo, se pospuso de junio de 2010 a enero de 2012 porque su abogado rehusó defenderlo en el último momento. Poco antes de la celebración de la vista, se publicó en los medios un vídeo del jugador de póker confesando el crimen y el 11 de enero aceptó su culpabilidad. "Sí, me considero culpable, estoy arrepentido, me siento muy mal", aseveró ante el tribunal. Horas antes de que Joran fuese encontrado culpable del asesinato de Stephanie Flores por la Tercera Sala Penal de Lima, Natalee Holloway fue declarada oficialmente muerta por el juez Alan King. Mientras tanto, al otro lado del continente, la magistrada Victoria Montoya leía el veredicto de culpabilidad en el que describió la crueldad y ferocidad de los hechos y recalcó la lucidez mental del holandés en el momento del crimen. La sentencia tiró por tierra la teoría de la defensa de un posible trastorno postraumático del holandés a raíz del caso Holloway. De hecho, Joran van der Sloot fue condenado a 28 años de prisión y a pagar una indemnización de $74.000 a los familiares de Flores. Tras el fallo, las autoridades enviaron al condenado al recinto penitenciario de máxima seguridad de Piedras Gordas, ubicado en Ancón. Nuevos delitos. En los siguientes años, Joran se matriculó en la universidad, se casó con la peruana Lady Figueroa Uceda y fue padre de una niña, Doshi van der Sloot, en honor a su bisabuela paterna holandesa. Además, el joven protagonizó varios altercados con otros reclusos, fue trasladado por posesión ilegal de un teléfono móvil y enviado a la prisión de Chayapalca, denominada el infierno en la tierra, por sus difíciles condiciones de vida y por estar situada a 4.500 metros de altitud en la cordillera de los Andes. Incluso acusó al padre de su segunda víctima de ofrecer una recompensa para quien se atreviese a asesinarlo. Durante este tiempo, Joran volvió a hacer unas polémicas declaraciones, que fueron grabadas por dos periodistas. En los 51 segundos que dura el vídeo, espetó: "Siempre le he mentido a la policía", en referencia al asesinato de Stephanie. "Nunca les dije la verdad. Inventé muchas historias y nunca dije todo. La policía nunca sabía lo que tenían que preguntarme. Creo que fue una de las peores investigaciones policiales. Soy culpable también del caso Holloway y acepto todo lo que he hecho", concluyó. Las autoridades norteamericanas tendrán que esperar al próximo 20 de junio de 2038 para que Sloot termine de cumplir la condena por el asesinato de Stephanie. Después, lo extraditarán y lo juzgarán en los Estados Unidos por la presunta comisión de 2 delitos de extorsión y estafa contra Beth Holloway, madre de Natalee. Sin embargo, antes de que concluya este plazo, el holandés no ha perdido el tiempo en prisión y ha sumado otros delitos a su carrera criminal. Por ejemplo, en febrero de 2021, fue condenado a otros 18 años de prisión por pasar medio kilo de droga en prisión, que previamente había sido camuflada en distintas verduras. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.